compartir la pantalla. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Listo. Aquí está. ¿Están viendo qué pantalla? ¿La de un señor corriendo? Sí. Sí, ok. Entonces, perdón, es que con una mano, híjole, se complica todo. Ok, ok, ahí está. ¿Ya lo pueden ver en pantalla completa? ¿Sí? Sí, ya se ve, maestra. Gracias. Bueno, a ver, entonces, esta, esta presentación se basa en lo que ustedes revisaron de la lectura de Fernández, que nos habla acerca de la teoría neoclásica, destaca algunos de sus supuestos principales y nos habla de las paradojas o contradicciones de esta teoría para explicarnos a la empresa en el mundo real, ¿no? Entonces vamos a destacar algunas cosas de la misma. Ayer ya comentábamos qué les había parecido la lectura, me decían que la iban a leer, entonces, bueno, con ese lapso de tiempo de que nos dejamos saber el día de ayer a hoy, ¿qué les pareció la lectura? ¿Qué entendieron, qué no entendieron? ¿Qué puntos creen que son importantes que destaquemos? Las escucho. ¿Quién quiere empezar? ¿En orden de aparición? ¿Evelyn? Pues me parece interesante, pero sí, yo me revolví un poco Ajá. cuando ponían los subtemas y hablaba de la maximización, pero dependiendo el subtema, pues ahí como que me revolví un poco. Ujú. Pero me pareció bastante interesante. Ok, o sea, qué idea crees que es importante resaltar como tal, o concepto, o de lo que dice, lo que argumenta el autor, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Pues en cierto punto estoy de acuerdo porque al final de cuentas se busca maximizar los beneficios y disminuir los costos. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. Ok. Ana, platícame, tú también ibas a leer el documento. A ver, dime. Eh, pues a mí me pareció interesante Ajá. porque primero abarca, bueno, nos dice cómo los neoclásicos tenían su enfoque de lo que era una empresa. Entonces, pero que como que la teoría pues ya no queda tan acorde con lo que ya sabemos actualmente. Entonces, pero que esa teoría se ha quedado pues como establecida, aunque ya hayan surgido otros temas como que una empresa no siempre va a buscar la maximización del beneficio, sino que tiene otros fines y que incluso hay un tema de la incertidumbre que una empresa no puede, bueno, no va a estar segura de sus ganancias, porque pues hay muchos factores que van a influir en que si esta va a salir beneficiada o perjudicada. Y también sobre que no existe como tal una competencia perfecta porque no hay información completa, o sea, los agentes, tanto los compradores como los vendedores, pues no tienen la información necesaria para tomar las decisiones con racionalidad perfecta. Entonces, como que expone varios puntos de cómo mm, tomaron a la empresa en su momento, pero pues que no del todo no es así en la realidad. Y pues como que pues hace muchos cuestionamientos. Ok. Gracias, Ana. Daniela. Ay, igual que mis compañeras, o sea, sí coincido en que, bueno, en los varios puntos de los que mencionan,
quieren como que aportar a la teoría neoclásica y además hay varios autores que los contradicen y que también aportan un poquito más. Eh, Ahí siento que ¿cómo se llama? Que el concepto más importante es el beneficio y es así como que al final de la lectura vemos ese concepto y y lo divide en dos partes, en cuando se llega al equilibrio y al desequilibrio y también critican un poquito de esas partes. Eh, ¿Qué más? Lo de cómo se maximizan los beneficios. No sé, es que sí son muchos, ¿cómo se llama? Muchos puntos y no sé, como que sí me hice un poquito bolas de que metían muchos conceptos, aunque al final como que entendía lo mismo en cada apartado. Ok, Eh, ok, ok. Ujú, Bueno, muchas gracias. Hola, hola Maritza, que te estás uniendo. Entonces, vamos a avanzar un poquito y ahorita también les voy a dar espacio para que sigamos con esta discusión. Entonces, a ver, voy a avanzar, mi licenciada, ¿por qué no avanza? Entonces, nosotros de manera general conocemos que existen cuatro estructuras de mercado, ¿no? Entonces, el ideal tenemos en una gradación. Por un lado tengo el mercado perfectamente competitivo, que es el paradigma ideal, ¿no? Un mercado de competencia perfecta. Y si nos vamos nosotros alejando de esa competencia, nos vamos haciendo hacia la, hacia la derecha, vamos a ver que tengo después mercados de... Ah, se me fue. Perdón, es que es la cuestión de la edad y las medicinas. Tengo mercados de competencia perfecta, tengo competencia monopolística, después tengo mercados de corte oligopólico y después tengo mono. Entonces, si yo me alejo de esta competencia perfecta, me dicen que son mercados y estructuras de competencia imperfecta. Y este es mi idea, el mercado de competencia perfecta. Hacia eso deberíamos de tender. Y entonces, tenemos que visualizar cómo es la empresa en esa estructura de mercado ideal, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de supuestos, ¿no?, que dan sustento a este modelo de competencia perfecta. Vamos a analizar los que se refieren a la empresa o aquellos que hacen alusión a la empresa. Entonces, el primero que yo encuentro me dice, a ver, existen una gran cantidad de empresas y esas empresas todas tienen características que las hacen similares. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué implica? Esa similaridad que implica que las empresas tienen una escala similar, que tienen técnica, tecnología similar o prácticamente la misma, que tienen el mismo conocimiento. Y entonces, si yo veo a la empresa A o si yo analizo a la empresa A, al analizarla, estoy analizando a todas las empresas restantes. Por eso, si ustedes recuerdan, uno de los supuestos fuertes aquí en mercados de competencia perfecta es que las empresas, en este caso, con los mercados perfectamente competitivos, ninguna tiene el poder de afectar a las otras, ninguna tiene un peso importante en el mercado porque todas las empresas son iguales. Y hablamos, y esa igualdad en las empresas nos permite tener una empresa representativa, si ustedes recuerdan sus clases de micro. Y también, si lo vemos desde el lado del consumidor, tenemos un consumidor representativo. Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo analizo a un consumidor o yo analizo una empresa, dada esa similaridad o igualdad con todas las demás, si yo analizo uno, estoy analizando a todas. Entonces, ese es un supuesto muy fuerte. Y esa homogeneidad en las empresas me permite a mí hacer esa agregación en la curva de oferta. ¿Vale? Entonces, vamos a ver
Y les digo, lo importante cuando nosotros analizamos a una teoría, lo que busca una teoría es explicarnos la realidad. Entonces, nosotros estamos en 2024 y vamos a ver si esta teoría ortodoxa microeconómica nos permite entender el papel de la empresa en el contexto productivo, en el contexto económico. Vamos a ver si realmente es útil o, como decía Ana, es una teoría que ya ha quedado anacrónica. ¿Qué significa que sea anacrónica? Pues que ya no explica la realidad. Y aquí también es importante, ya que una vez que discutamos esto, ¿no? Cuestionando respecto a que si, no me adelanto como en la novela, ¿no? Si es útil, ¿no? Veremos su utilidad. Si no es útil, entonces, ¿por qué sigue vigente? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con este de los supuestos que me dicen, las empresas son precio aceptantes. ¿Eso qué significa? Y les decía, partimos de este supuesto, de que dado que todas las empresas son iguales, tienen la misma escala productiva, tienen el mismo conocimiento, tienen la misma técnica, tienen la misma tecnología, su escala operativa es la misma, es decir, producen, ¿no?, la misma cantidad de un bien, que aquí es algo importante, que es el segundo rubro, es un producto homogéneo. Recuerden, competencia perfecta. Todos los productos son iguales. Es decir, tienen las mismas características, el mismo nivel de calidad. Por lo tanto, la empresa no puede vender su producto a un precio mayor que el precio de mercado. ¿Por qué? Porque nadie se lo va a comprar. Entonces, imagínense que el precio de esta taza en el mercado es de 50 pesos y si la empresa lo quiere vender a 52 pesos, nadie se lo va a comprar. ¿Por qué? Porque el precio de mercado es de 50. Si lo quiere vender a 45, no va a ser capaz de atender porque tiene una escala operativa igual que todas las demás. Entonces, quizá lo máximo que pueda producir sean 100 tazas, un ejemplo, ¿no? Entonces, no va a poder atender por ella misma toda la demanda del mercado. Por lo tanto, no tiene, en este caso, poder ni para subir el precio ni para bajar el precio. Por lo tanto, si la empresa quiere actuar en ese mercado, tiene que aceptar el precio del mercado. ¿Vale? O sea, a eso estamos, a eso nos referimos, pues, las empresas son precio aceptables. Después decíamos, las empresas en este mercado de competencia perfecta, en este paradigma ideal al cual tenemos que acercarnos lo más posible. ¿Por qué? Porque es el que mayor beneficio genera a la sociedad, porque es el que genera mercados competitivos, porque es el que genera precios bajos para el consumidor, porque es el que asegura que las empresas más eficientes son las que permanecen en ese mercado. Entonces, por eso es importante que nos acerquemos lo más posible a este paradigma. Nos dicen entonces que hay un producto homogéneo y que el único precio de mercado, ¿no?, es el precio de equilibrio. Recuerden sus clases de microeconomía. Perdón que no puedo utilizar en este momento el pizarrón, ¿no? Pero visualicen su clase de microeconomía, la curva de oferta con pendiente positiva, mi curva de demanda con pendiente negativa, y entonces ahí tengo que en la intersección me decir, ¿qué es lo que sucede en este punto? Que aquí convergen las decisiones de compra y venta. Y ahí se realiza el intercambio. ¿Por qué? Porque productores y consumidores se ponen de acuerdo ¿en qué? En dos variables, en precio y en cantidad. Se va a dar el intercambio por encima y por debajo del precio de equilibrio. Recuerden que por encima del precio de equilibrio estamos hablando de un exceso de oferta. Entonces, ahí no se da el equilibrio. ¿Por qué? Porque el precio es mayor, la oferta excede a la demanda, y si los productores desean vender, tienen que estar dispuestos a bajar el precio. Flexibilidad de precios también es otro de los supuestos. Un precio por debajo del precio de equilibrio, ¿a quién beneficia? Beneficia a los consumidores. Entonces la demanda excede a la oferta. Sin embargo, la oferta no es capaz de atender todo ese exceso de demanda. ¿Qué tienen que hacer los consumidores? Tienen que estar dispuestos a pagar un precio más elevado para incentivar a los productores a generar más
bienes o servicios, ¿no? Flexibilidad de precios. Entonces, el único precio al cual se va a realizar el intercambio, es decir, que convergen estas dos decisiones de compra y de venta, es el precio neto. ¿Vale? Entonces, por eso me dicen, las empresas son precios aceptantes y para vender no pueden influir ni por encima ni por debajo del precio neto. Tienen que aceptar ese precio. Ahorita veremos y cuestionaremos realmente esa aceptación del precio, si es lo que hacen las empresas y qué empresas. ¿Vale? Entonces, tercer supuesto que también es muy fuerte. Me dicen que en un mercado perfectamente competitivo existe libertad de entrada a una industria, a un sector de actividad económica y hay libertad de salida. ¿Eso qué implica? Que no existen barreras en términos de inversión, barreras logísticas, barreras en términos de patentes, barreras en términos de conocimiento, para que una empresa ingrese a un sector y que tampoco le cuesta nada a la empresa salir de ese sector. Si yo les preguntara, a ver, imagínense que en este momento, ¿no? Su madrina, ¿cómo se llama? El hada madrina nos dan 1,000,000 de pesos. Y yo les dijera, bueno, aquí hay que hacerse emprendedoras. ¿Qué negocio les gustaría poner y por qué? Si fueran a emprender, ¿qué negocio quisieran abrir? Nadie ha pensado en eso. Si tuviera yo 1,000,000 de pesos, ¿qué pondría? ¿Nadie? ¿Tú qué pondrías, Lisette? Podría ser. Ay, ¿sí me veo? No, no te vemos, pero sí te escuchamos. Ok. Pues no sé, podría ser, por ejemplo, si estamos en época de calor, algo como de paletas de hielo o por ejemplo, alguna fábrica como de ropa. Una fábrica de ropa. Ok. ¿Y por qué pondrías, más allá de la cuestión del calor, por qué pondrías una paletería, una tienda de ropa o fábrica de ropa? Pues la paletería, porque pues es algo que todos consumimos. O sea, incluso cuando hace frío, hay muchas personas que se les antoja una paleta o algo así. Ok, Y bueno. pues Ajá. la ropa, porque pues igual es algo que utilizamos del diario. Entonces, y aparte si no se vende, pues no es algo que se puede echar a perder rápido. Entonces, también podría funcionar. ¿Conoces del sector? ¿Conoces de ropa? ¿Conoces de paletería? Sería importante conocer acerca de un sector en el que queremos ingresar. Sí, sí es importante para saber, pues, cómo vamos a producir y hacer que, pues, sí funcione pues, el negocio. Ok, muchas gracias, Lisette. ¿Alguien más? ¿Qué pondrían? ¿Lo mismo que Lisette? ¿Una paletería? ¿Una tienda de ropa? ¿Qué pondrían? ¿No? Imagínense que ahí tienen el cheque por el 1,000,000 de pesos. ¿Qué ponen? Me lo gasto. No, ¿qué ponen? Mm, mm. Tú, Evelyn, ¿qué pondrías? Te veo así, carita, como de que sí estás pensando qué poner. A ver, ¿en qué emprenderías? No lo sé, como en una empresa de ventiladores o aires acondicionados. Ok, nos está pegando mucho el calor. Sí. ¿Será importante que conozcas de eso? ¿Cómo? Digo, será importante, ok, ves la necesidad, empresa de aire acondicionado, bueno, venta o no creo que producción, porque no nos alcanza para producir aire acondicionado con 1,000,000, pero quizá de distribución, tú los compras, los distribuyes. Será importante que conozcas de, de eso, o sea, de esa rama. Pues sí, para saber cómo es la competencia, ¿no? Ok, fíjense, casi siempre cuando nosotros o alguien busca emprender, va a buscar emprender en alguna actividad de la cual conozca. Entonces, puede ser que una persona decide emprender en, no sé, vender comida o poner un restaurante porque tiene cierta experiencia en el sector.
o poner una pastelería, o poner una cafetería, o sea, para cualquier actividad es importante tener conocimiento de cómo se desempeña ese sector a cualquier nivel. Entonces, cuando nosotros vemos esta cuestión del supuesto básico, de que hay libertad de entrada, significa que no te cuesta nada en términos de conocimiento. O sea, siempre decimos, cuando ingresas a alguna parte hay una curva o un costo, ¿no? Hay una curva de aprendizaje y hay un costo que debemos nosotros asumir por no conocer las cosas. Entonces, imagínense ustedes que decidieran poner una pastelería en este momento, quizá tendrán desconocimiento de cómo se trata, quizá conocen las cuestiones básicas de cómo hornear, cómo decorar, pero no sabemos quizá cómo tratar con proveedores, cuánto tiempo me dura el producto fresco en aquel o ahí en este, a qué temperatura, y hay un costo que nosotros vamos a incurrir en conocer. Hay toda esta curva de aprendizaje. Quizá ya en un año tengan ese know-how, y cuando estamos hablando de libertad de entrada y de salida, el know-how, también si ustedes quieren poner algún negocio, ya hay empresas que franquician el negocio y que les venden el know-how. ¿Por qué? Porque cuesta conocer, cuesta asumir ese aprendizaje. Cuando me dicen que hay libertad de entrada y salida, están diciendo que yo puedo acceder, y les decía el día de ayer, que yo puedo producir tazas, lo mismo que puedo producir microprocesadores, o no hay ningún costo, ¿no? Entonces, se los voy poniendo en este sentido para que vean lo realista o no realista de los supuestos. Otra cuestión importante aquí con este supuesto, fíjense, me dicen, existe información perfecta. La información perfecta significa que todo aquello que necesito para tomar mis decisiones en un mercado perfectamente competitivo, de compra y de venta, ¿vale? Está disponible. Les pido nuevamente visualicen, así como cuando me dicen visualiza un elefante rosa, visualicen su curva de oferta y demanda y el equilibrio. ¿Qué información necesitan ustedes como consumidores o como productores, como empresarios, para decidir si venden o no venden? Vean su curva, vean qué variables tiene. ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué información necesito para yo tomar como consumidor la decisión de qué cantidad consumo y el productor para decidir qué cantidad vende? Hay de dos. Tengo dos variables. ¿Cuáles son? Curva de demanda, curva de oferta. ¿Qué va en el eje de las Y? ¿Qué va en el eje de las Y? Ya, Ana, a ver, anímate. El precio y la cantidad. El precio va en el eje de las Y, en el eje de las X va la cantidad. Entonces, en un mercado perfectamente competitivo, lo único que necesitan productores y consumidores, ¿no? La información que necesitan para tomar sus decisiones es conocer los precios. Entonces, si me dicen que hay información perfecta, porque el precio en esta estructura de mercado me da toda la información que necesito? Es decir, si yo veo una empresa que vende esta tasa en 40 y veo otra empresa que vende la misma tasa en 50, significa que la empresa que la vende a 50 es una empresa ineficiente porque sus costos son altos, ergo, su precio es alto, es elevado. ¿Qué empresa va a ser la que va a perdurar en el mercado? El mercado perfectamente competitivo hace este símil de eh, el mundo salvaje, ¿no? Entonces ahí las empresas que no son competitivas desaparecen. ¿Cuáles persisten? Las eficientes. Entonces, una empresa que vende un producto a 40 y otra a 50, la que tiene el precio más alto significa que es ineficiente, porque sus costos son más altos. Luego entonces, los consumidores no le van a cobrar, perdón, no le van a comprar, la empresa desaparece y permanece la empresa que vende a 40 pesos. ¿Vale? Entonces, el precio
es lo único que yo necesito como consumidor para tomar mi decisión. ¿Por qué? Porque los productos son homogéneos, ¿vale? Entonces, los precios me dan toda la información que yo necesito. Cuando hablo de información perfecta, significa que los precios de todos los productos, piensen, en el caso de la empresa, los precios de todos los productos que yo necesito para producir, los conozco en tiempo real y que esa información está completa, significa que todos aquellos insumos que yo utilizo, la información sobre su precio ahí está, y que esa información es gratuita. Es decir, que no incurro en ningún costo para acceder a esa información. Y ese es un supuesto muy fuerte. Ahorita lo vamos a ver. Y si esta cuestión de la información perfecta, yo la vinculo con el siguiente que les decía, que es la racionalidad perfecta, que ¿qué implica la racionalidad? Y que va en la tónica del documento de Fernández de la maximización de beneficios. Nos dice que los consumidores, su objetivo último es la maximización del utilidad. Y de los productores, es decir, las empresas, su objetivo último es la maximización de beneficios. No les importa otra cosa que maximizar beneficios. Entonces, la racionalidad perfecta significa que yo, teniendo esa información perfecta, es decir, todos los precios, el empresario es capaz de compararlos todos y adquirir aquellos insumos que tienen los precios más bajos, ¿no? Que al final van a ser costos, minimizar costos y que le van a permitir maximizar beneficios. Entonces, ese es un supuesto, híjole, súper fuerte. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya estoy hablando de que conozco todo, o sea, todo lo que necesito para tomar decisiones ahí está, que lo conozco y que soy capaz de, en tiempo real, hacer la comparativa de todo y tomar la decisión que maximice mis beneficios. Entonces, en tal contexto, y lo mencionaba Daniela hace un momento, en un mercado perfectamente competitivo no existe incertidumbre. ¿Sí me explico? En un mercado perfectamente competitivo, la empresa toma sus decisiones en un entorno totalmente cierto, porque no tiene incertidumbre respecto a qué, a los precios a los que va a adquirir los productos, porque ahí está, todo lo conoce. Conoce, y vamos al último párrafo de esta primera lámina, conoce también todas las técnicas que se necesitan o que se aplican para producir el bien o para ofertar el servicio. Todo está conocido. Entonces, no hay incertidumbre respecto al estado de la técnica. Yo sé qué técnicas hay. Yo conozco los precios de todos los insumos que necesito para producir. Y aquí hay una cuestión importante. Yo conozco también a mis competidores. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces, aquí voy a dejar un poquito de compartir. Pensemos en este negocio de la pastelería. Piensen en un pastel básico. ¿Qué necesitamos? Van a hacer un pastel. ¿Qué necesitamos? Harina, ¿qué más? Mm, el relleno, lo que es, no sé. Bueno, ya más allá del relleno, pero ¿qué necesitamos para hacer un pastel? Harina, leche, huevo, mantequilla, Aceite. Levadura. aceite, levadura, por ahí dijeron, ¿no? El Royal. Vamos a irnos a cinco insumos. Harina, huevo, 1 kilo de huevo, imagínense 1 kilo de harina, 1 kilo de huevo, una barra de mantequilla de 250 gramos, una taza de azúcar y levadura. Vamos a dejarlo aquí. Sí. Yo les voy a pedir ahorita que den, ¿a cuántos estamos? Está Ana, está Daniela, Evelyn y Lisa. Ok. Les voy a pedir, por favor, ahorita hacemos abro aquí dos sesiones, o sea, 2 grupitos de trabajo. Y entonces les voy a pedir que un equipo
ingrese al portal, no sé, de, ustedes eligen, no lo pueden elegir para que no hagan lo mismo. Uno, que ingresen a la página, no sé, de, ¿qué es? Comercial Mexicana o Fresco, ya no sé cómo se llama, cómo quedó al final, ¿no? Comercial Mexicana Fresco, y que la otra, el otro equipo entre a la página de web y que busquen cuánto cuesta la harina, la leche, o sea, me faltó la leche, el kilo de harina, el litro de leche, una mantequilla de 250 gramos, el kilo de huevo y el rollo, o la levadura, mejor dicho. Pero necesito, o sea, estoy hablando de lo genérico. Necesito que ustedes verifiquen dentro de todas las marcas cuál es el más económico, porque su objetivo como empresarios es que maximizar beneficios y para maximizar beneficios tengo que minimizar costos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el primer grupo. Voy a poner a Ana y a Daniela, ¿les parece? Y el segundo a Evelyn y a Alicia. Ahorita abro dos groups. ¿Cuánto tiempo nos damos para que ustedes tengan esa información? Ana y Daniela van a comercial, ¿no? O fresco, no sé cómo se llama, y Evelyn y Lizeth van a Word. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo damos? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Ok, entonces regresamos en 10 minutos y aquí platicamos cómo les fue. Entonces déjenme hago los grupos. Los asigno manualmente. Voy a crear unos grupos. Están, los creo. Entonces en el ROM 1 asigno a Daniela y a Ana. Nos vemos en 10 minutos. Entonces, bueno, abro los grupos. Son 12 8 12 18 aquí las veo. Entonces, en sus marcas listos fuera. Vamos. Listo. Listo, Daniela. Nada más ahí que ingreses al grupo 1 con Ana.
Se me regresaron antes, pero bueno, les estaba dando un poquito más de tiempo. ¿Acabaron todo? ¿Sí? Sí. Pues nada más deje que se ponen Daniela y Ana. Sí. Entonces, casi, ya casi, ya casi. Ok, entonces, yo ahorita lo que aparece la niebla, que no veo, ya que aparecieron, ya se nos fue. La niebla, siempre se fue. Ok, sí, sí se fue la niebla, bueno, no sé qué tal. Ingresa. Entonces, ¿cómo les fue? A ver, cuéntenme, Ana, ¿terminaron? Sí, sí, terminamos. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar. Harina, ¿cuántas marcas de harina hay ahí en el portal que ustedes revisaron? Pues sí, había varias, muchos productos. Muchos productos, pero ¿cuántas, o sea, cuántas vieron? ¿Cuántas harinas? ¿Qué marcas? San Ay, no. Marcos, 1, 2, 3, La Moderna, mm, creo que se llama Selecta también. Selecta, ok. Ujú. Entonces, por eso les pregunto, ¿cuántas marcas de harina había y cuál era el precio más bajo de todas esas marcas? El más bajo era de 19.90. Ujú. ¿El kilo y de la marca? De, Se llamaba Golden Hits. De Golden Hills, ok. Ok, de su lado, Evelyn, Lisette, ¿cuántas marcas Mm, identificaron de harina y cuál fue la más Pues barata? igual había varias, había una que era San Blas, estaba ay, no creo cómo se llamaba, San Antonio, creo era San Antonio o algo así. Bueno, Ok, había varias, había pero varias. la que elegimos fue la de Great Value, esa estaba a 17 pesos, era la más barata que había. Ok, entonces aquí la Great Value 17 y aquí, ¿cuál era la Golden Hills? ¿Cuánto dijiste, Ana? En 19. 19. Entonces está más baja el precio aquí en Walmart. Después dijimos la leche, ¿vale? ¿Cuántas marcas de leche hay que venden leche de 1 litro? Ya no nos fuimos a descremada ni deslactosada, la leche normal. A ver, Ana, Pues estaba la Santa Clara, los ¿vieron todas volcanes. las leches de al litro? Sí, estoy revisando. ¿Ok? ¿Cuál había? Este, la Alpura, pero nosotros elegimos una que se llama Borden, que estaba en 23 pesos porque era la más barata del litro, que era la Ajá, entera. ok. De otro equipo, Evelyn, ¿cuál eligieron de leche? ¿Las vieron todas? ¿Las marcas? Ok. Ajá. Sí, igual fue la Great Value, si no mal estoy, y salía en 17 pesos. No, pues está barato de 17 ¿a cuánto? 23, ¿no? Sí, 23. Ok, bueno, va ganando Walmart. Después teníamos que la mantequilla, ¿no? De 250 más o menos. ¿Qué marcas hay de mantequilla, Daniel? Mm, Ay, de esas sí eran bastantes, ¿no? Estaba la Lala, la Gloria, ay, no mm, recuerdo cuál más. Ok, bueno, ¿y cuál eligieron? La Lala en 60,40. 60 con 40.
de 250 gramos. Del otro lado, chicas, Pues sí, había varias. Había una que era de President, la Primavera o igual Great Value. Había varias, pero nosotras elegimos la Primavera, pero esa tenía 400 gramos y estaba en 75. ok, 75. Si lo hacemos en la comparación, está más barata que la de 250, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué más pedimos? Huevo, ¿no? 1 kilo de huevo. Ahí que no te venden el kilo, te venden por las que son docenas o Ajá, bueno, por la pieza. docena. ¿Cómo encontraron el huevo? ¿Cuántas marcas había? Pues vimos que estaba el Bachoco, San Juan, Ajá, mm, uno que se llamaba, creo, Nutrigranja, y ya no me acuerdo. ok. ¿Y cuál? ¿Me Más dijeron? el San Juan, que estaba las 12 piezas y en 36.50. 36.50. ¿Otro equipo? ¿Qué encontraron ahí del huevo? ¿Cuánto estaba? Pues igual eran varias marcas, pero nos fuimos más en aproximado y un aproximado de 1 kilo de huevo son 18 piezas y escogimos la marca de La Horrera que salía en 41 pesos. 41. Entonces, ¿aquí cuál resultaba más barato? ¿Y cuánto salía la docena? Ahí, Ana. En 36.50. La docena en 36 y aquí 18. ¿Cuántos, Evelyn? 41. 6. Bueno, ahí estaríamos haciendo las seis piezas de más. ¿Cuánto nos convierte? ¿Y cuál nos falta? ¿La levadura? Dijimos levadura y no me acuerdo si dijimos azúcar también. Ahí sí no me acuerdo. ¿Levadura? ¿No? Esa sí, ¿no? Entonces, el Royal o ¿cómo se llama? Rexal o algo así. ¿Cuántas marcas hay? ¿Y cuál sale más económico? Pues igual habían varias, como estaba la Royal, la Rexal, mm, una que se llamaba Plaza del Sol, pero nos fuimos por la Royal, que era la más barata, de 220 gramos, Ujú, y estaba en 38.50. perfecto. ¿Otro equipo? ¿Cómo les fue, Lizeth, con la levadura esta? Pues a nosotras solamente nos apareció una marca al buscarla y era la Tradipan y está en 21. Está Fíjense, aquí con la cuestión de la levadura, creo que Tradipan es levadura que se tiene que hidratar, ¿no? Como de panadería y el Royal o Rexal y todo esto es levadura química que únicamente se lo. Ok. Entonces, estamos hablando únicamente de un pastel, o sea, un pan, ¿no? Básico, con estos ingredientes y creo que me faltó ahí el azúcar, no sé si se le ponga algún sabor, etc. Entonces, cuando estamos hablando simplemente con la leche, que les digo, oye, ¿y cuántas marcas había? Es que había varias, ¿no? Pues más o menos de lo que vi, esta era la más económica. A veces no te da tiempo de ver todas las marcas y asumes o nos vamos a, bueno, esta es la más barata, pero quizá no toda la información, no todas las marcas. Como decían, no creo que Walmart venda únicamente Tradipan, simplemente la información que está ahí es la de Tradipan. Entonces la información no es completa. ¿La información es gratuita? Pues no, porque nos tomó, ¿cuánto? Como 15 minutos, ni un poquito más, ¿no? 15 minutos en ver, y eso no estoy segura si realmente sean todas las marcas y todos los precios. Entonces, hacer esta cuestión de la maximización con la racionalidad perfecta significa que somos capaces de en tiempo real, les decía, ahí está toda la información, procesarla y tomar la mejor decisión disponible en términos de los precios que minimicen mis costos y maximicen mis beneficios. Es fácil hacerlo. Imagínense un fabricante de autos. Estamos aquí únicamente que verificamos los precios de dos empresas, en este caso Walmart y Comercial Mexicana, que venden esos productos. Pero me faltaron varias. Me faltaron ¿quién? Soriana, Chedraui, Bodega Aurrerá, ¿cómo se llaman otras? El Zorro Abarrotero, el Bus. O sea, racionalidad perfecta implica que tengo, o sea, que todos los precios
relevantes de los insumos que requiero para producir, ahí están, y que yo tengo la capacidad de manera automática de utilizar esa información y escoger o elegir aquellos precios que minimicen mis costos. Realmente es fácil de hacer. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? O igual a mí es la que se me dificulta. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Es sencillo? ¿Será sencillo para un productor, para un empresario? No. Entonces, siempre les digo, y se los comentaba en la sesión, ¿no? Que el consumidor neoclásico o el empresario neoclásico, en estas películas de los Avengers, ustedes ven ahí a Doctor Strange de que pone los ojos en blanco y que ve todos los estados posibles del mundo y que toma la mejor decisión porque nada más hay una, es el consumidor neoclásico. Esa significaría la racionalidad perfecta. Ves todo lo que puede suceder y tomas la mejor decisión. ¿Por qué no? Y por eso tenemos un solo precio al cual se da el equilibrio. Entonces, cuando conoces todo, tienes la capacidad para hacerte de esa información y tomar la mejor decisión para ti. Y eso mismo que haces tú, lo hacen todos los demás. Ahí no existe qué, ahí no existe incertidumbre. La cuestión es, ¿no? Empezar a cuestionarnos si realmente eso se puede dar en la realidad. Si es posible conocer todos los precios relevantes sin ningún costo. Y si esos precios relevantes están disponibles. Les pongo un ejemplo, voy a regresar a la presentación. Cuando ustedes simplemente que quieren identificar, imagínense el sector automotriz, que quieren identificar a las empresas que venden, no sé, un determinado tipo de producto, conocer esas empresas tiene un costo. Existen una serie de directorios industriales que para que ustedes sepan qué empresas están en el sector, tienen que comprar esa información, porque hay empresas especializadas que se encargan de qué, de conjuntarla y vender. ¿Sale? Entonces, esto, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros vayamos cuestionándonos si realmente estos supuestos de la teoría clásica de la competencia perfecta se dan en la realidad. Ahora, voy a adelantarme un poquito más. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, terminamos aquí a la 1, ¿no? Fíjense, ¿no? Una cuestión bien importante aquí con la teoría neoclásica, y a mí me interesa analizar a la empresa, significa que no solo, o sea, ¿qué me interesaría conocer de una empresa? Si ustedes están aquí, teorías de la empresa, ¿qué les interesa conocer de una empresa? ¿Qué será lo relevante? Ya me dijeron que su objetivo es maximizar beneficios. Ok, ¿qué les interesaría conocer de una empresa? Las escucho. ¿Cuáles son los métodos productivos con los que operan? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es su cultura corporativa? ¿Qué les Pues, interesaría conocer? pues en general, cómo funciona una empresa, ¿no? Desde adentro, no solo verla desde afuera, sino Ujú, conocerlo un poquito más, pues internamente, cómo funciona, lo que hace ujú. y, y así. ¿Sería importante cómo se toman las decisiones dentro de la empresa? Sí, ¿Será también. importante saber qué tipo, o sea, cómo deciden qué tipo de trabajadores necesitan? ¿Cómo son o cómo se establecen, no sé, los salarios y los beneficios indirectos? ¿Cómo se contratan los trabajadores? Un montón de cosas que podríamos conocer dentro de la empresa, tanto en términos productivos como en términos organizativos, como en términos de cultura corporativa, como en términos de cómo se financia, como, no sé, cómo se decide qué producir, a quién comprarle, un montón de cosas. El problema de la teoría neoclásica es que dicen las críticas, y eso venía ahí en el documento que ustedes revisaron, que se ve a la empresa como una caja negra. ¿Qué significa una caja? Imagínense, cuando ustedes tienen la función de producción, únicamente ven que la producción depende de qué, de capital y de trabajo. Piensen en una función Cobb-Douglas, ¿no? Y entonces
ven que ustedes utilizan inputs, insumos, y que sale un output, un determinado nivel de producción. Pero es lo único que vende la empresa. Ven esa caja. ¿Qué sucede dentro de la caja? ¿Quién sabe? Yo nada más veo que insumos, ¿no? Ingresos y salidas. ¿Qué pasa dentro de la caja? No lo sé. Por eso, una de las principales críticas es que la teoría neoclásica ve a la empresa como una caja negra, pero no me dice nada del funcionamiento de la empresa ni de cómo se toman decisiones dentro de la empresa. Eso por un lado. Y lo segundo, el segundo párrafo. Cuando nosotros identificamos o cuando analizamos a la empresa en este mercado perfectamente competitivo, al no hablarnos nada de cómo se produce, de cómo se toman decisiones, etc., se le da preeminencia ¿a qué? Al intercambio, porque estamos analizando mercados. Y en el mercado, ¿qué se da? Una transacción, se da un intercambio. Entonces, la teoría neoclásica, ¿vale? Da preferencia al intercambio, analiza el intercambio, pero no analiza la producción. Y al analizar, o sea, no lo que no la analiza, la manera en que aborda la producción es muy limitada. Y a mí, como estudiosa de la empresa, me queda que, me queda muy pequeña esa forma en que se aborda la teoría de la empresa dentro de esta corriente teórica. Ahora, lo segundo es bien importante, ya esta, bueno, no lo segundo, el tercer párrafo. Cuando hablamos de que todas las empresas, fíjense, que todas las empresas conocen las técnicas productivas existentes, todas las técnicas productivas existentes, y de que todas tienen acceso a la misma técnica, ¿sí? Aquí no hay progreso técnico. El equilibrio, y por eso lo puse aquí. Si ustedes ya empezaron esta semana a tomar clase con la doctora Josefina, cuando ustedes ven innovación a la Schumpeter, innovación es cambiar las cosas, hacer las cosas diferente a lo que ya está. E innovación va pegado con desequilibrio. La innovación genera desequilibrio. Pero si nosotros vemos un mercado perfectamente competitivo, donde el equilibrio siempre se tiende al equilibrio, ese es un mundo en el cual no existe innovación, no hay incertidumbre, las cosas no cambian. Entonces, hay ausencia de progreso. Entonces, con esto en mente, me gustaría que pusieran atención en esta lámina, ¿vale? ¿Qué es lo que ven? La lámina, no pongan atención ahí a lo que está escrito. ¿Qué ven? No estoy pidiendo que integren, ni que deriven, ni que... ¿Qué ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Será una empresa esto? ¿Sí o no? A ver, yo veo un grupo de mujeres. Recuerden algo que les comenté que les pedí el día de ayer. Es importante su participación. Agradezco que abran cámara. Pueden tener el micrófono abierto si ustedes gustan y no hay sonidos que interfieren con la clase. Pero me interesa que participen. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Si no, voy a tener que empezar a contar participaciones para que tengan derecho a examen. ¿Vale? Entonces, participen. ¿Qué es lo que ven? Abra el micrófono. ¿Qué es lo que ven? Pues yo pensaría que es como una fábrica de telas. Ok, una fábrica de telas. Bueno, ahí están hablando del Día de la Mujer, operarias todas mujeres. ¿Vale? ¿Cómo ven la tecnología con la que operan? Pues no es muy avanzada. Pues no es O muy sea, diferente avanzada, de la viejita, ¿no? ¿no? O sea, si ustedes se ven, o sea, si la alcanzan a ver, mayoritariamente es como, están como ahí haciendo estos,
rollos de tela, y supongo que ya tuvo un proceso previo. La máquina es mayormente de madera. Ustedes se dan cuenta, es madera prácticamente todo, ¿no? Quizá tendrá algunas cuestiones de metal, pero son mínimas. Todas las máquinas son lo mismo, entonces las personas, aquí estas mujeres hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Esa es la empresa Nucleus. Es una empresa donde estamos hablando de una empresa quizá a inicios de la revolución industrial. Estamos hablando de una empresa que en ese entonces, pues las técnicas para hacer eso, pues prácticamente eran las mismas, porque no había ese avance en la ciencia y la tecnología. Las técnicas eran las mismas, por lo tanto podían ser conocidas por aquellos productores que se dedicaran a esa actividad. La maquinaria, pues quizás era la maquinaria más avanzada. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la historia de la industria, en un primer momento era muy difícil acceder a la energía. La principal fuente de energía eran caídas de agua, por eso muchas empresas se ubicaban cerca de cascadas o de ríos, donde pudieran estar utilizando la fuerza del agua para generar energía. Durante el tiempo que era muy frío en algunas regiones que se helaba esa agua, no se producía, o bien era energía animal. Ponían allá a los animalitos a estar dando vueltas, como cuando hacen el tequila y todo lo demás, para generar energía, ¿vale? Bueno, cuando se hace el tequila, ¿no? Entonces, eh, y la maquinaria pues era sumamente simple y mayoritariamente estaba hecha de madera. ¿Por qué? Porque el metal era carísimo. Entonces, esa es la empresa nuclear. Yo puedo saber cuántos productores hacen eso, sí, o sea, pues no había muchos, las técnicas son las mismas. Esa es la empresa que ustedes ven en el reino. Hoy día, eso será Huawei, eso será Samsung, eso será, no sé, Apple. Esas son esas empresas o no. Porque esta es la empresa nuclear. Esta es la empresa de competencia perfecta, que sea un producto homogéneo, donde no hay progreso técnico, donde se conocen todas las técnicas, o sea, todas las técnicas que se requieren para producir eso son conocidas y dominadas por la empresa, donde se conocen todos los precios relevantes para producir. Esa es mi empresa. Entonces, es importante identificar si esta teoría neoclásica de la empresa ortodoxa realmente me puede ayudar a mí a entender la realidad. Y les decía, y si no, ¿por qué sigue siendo tan atractiva? Entonces, dentro del campo teórico, se empieza a cuestionar la validez de esta teoría para explicarnos la realidad. Fíjense, hasta la década de los 30 del siglo pasado, es cuando se empieza a cuestionar todos estos supuestos de competencia perfecta. Y vienen los planteamientos de autores que espero que los hayan visto en algún momento dentro de la carrera, de Rafa, de Chamberlain, ¿no? De Joan Robinson, que empiezan a decir que la competencia perfecta pues no se daba, pero nos empiezan a hablar de qué, de la competencia imperfecta, de la competencia monopolista. Pero ellos no analizan a la empresa, sino que están analizando cómo se comporta la industria. Y me dicen que la industria no es una industria de competencia, no es una estructura productiva, no es una estructura industrial, una estructura de mercado de competencia perfecta, sino que son estructuras de mercado de competencia imperfecta, es decir, competencia monopolista. ¿Por qué? Porque ellos a los años 30 lo que van a ver en el entramado industrial mundial, principalmente en los Estados Unidos, son empresas enormes que no tenían nada que ver con esta empresa. Entonces, por eso nos dicen ahí en la lectura, estos autores lo que hacen es que darse cuenta que la competencia perfecta en la práctica no se da, sino que en la práctica se da la competencia imperfecta. Grandes empresas dominan los diferentes sectores industriales. Pero ¿qué pasa? Que nos seguimos quedando cortos en este análisis, no porque no sea válido, no porque no sea rico, sino porque a mí me interesa conocer a la empresa, el funcionamiento de la empresa.
¿Es importante el funcionamiento de la industria? Sí. Pero si yo quiero analizar a la empresa, tengo que ir más abajo. Entonces, esto ya lo comentábamos, y vamos a llegar a esto que me interesa destacar, y con eso termino rápidamente, 5 minutos, ¿vale? Estos supuestos neoclásicos, eso es pregunta exacta. Estos supuestos neoclásicos hacen que veamos a la empresa, fíjense, como una empresa a punto. ¿Qué significa que sea una empresa a punto? Que dado estos supuestos de que todas las empresas son iguales, ¿por qué? Porque tienen acceso a la misma información, tienen la misma capacidad para poder hacer uso de esa información. Tienen acceso, o sea, conocen todo el estado, o sea, todas las técnicas posibles, ¿no? Y tienen acceso a la misma técnica. Luego, entonces, todas las empresas son iguales. Y entonces, todas las empresas es un puntito, ¿no? Una empresa es un puntito en un universo de empresas. Por eso me hablan de la empresa punto. Y lo segundo, vean, la empresa autónoma. ¿Qué es un autómata? Es alguien que no piensa por sí mismo y que solamente actúa en función de los estímulos externos que recibe. ¿Vale? Yo aquí al lado tengo un dispositivo de estos de Alexa, entonces le puedo decir, Alexa, prende la luz. O Alexa, me va a empezar a contestar. Alexa, dime el clima. O Alexa, suma 2 más 2, ¿no? Alexa responde a esos, no contestando, yo creo que no estoy conectada, responde a estos estímulos externos. El día que Alexa me hable, me diga, hola, Paloma, ¿cómo te? Me voy a empezar a asustar, ¿no? Pero responde a estímulos externos. ¿Por qué me dicen que la empresa, en la visión neoclásica, es un autónomo? Porque la empresa no tiene capacidad de decisión. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué produce la empresa? Lo que dicta el mercado. Entonces, la empresa va a producir aquellos bienes o servicios cuando el precio es más alto, y eso significa un mayor margen de beneficios. Entonces, si la empresa ve que el margen de ganancia es mayor produciendo pasteles que produciendo computadoras, como tiene acceso a toda la información, en desbandada esa empresa sale. Ahora va al sector de la planificación. Pero como todas las empresas o todas las que intervienen en ese mercado, ¿no? Perfectamente competitivo, tienen acceso a esa misma información, todos se van en desbandada, y esa ganancia extraordinaria en un determinado momento se elimina y ya, se igualan los márgenes de ganancia y todo tiende a liquidar. ¿Quién decide qué se produce? El mercado. ¿A través de qué? De las señales que manda el mecanismo de precios. ¿Y tiene algún poder la empresa para diferenciar su producto? No, porque todos los bienes que se venden son homogéneos. ¿Tiene la empresa algún poder para hacer que vender más caro o más barato? No, porque es precio aceptable. Luego, entonces, el empresario, que es el que está detrás de la empresa, que es el que busca que las empresas se diferencien en el mercado. ¿Para qué? Para poder fijar un precio más alto, para poder tener el control, eh, pongo control entre comillas, ¿no? Para poder ganar segmentos de mercado. Aquí el empresario no tiene ninguna razón de ser. Entonces la empresa es un autómata. ¿Qué le queda al empresario? En esta función de producción, ¿no? Poner más K, utilizar más capital o más trabajo en función de cómo cambien sus precios relativos. Si se encarece el trabajo, se usa más capital. Si se encarece el capital, se usa más trabajo, ¿no? Para mantenerme en un determinado nivel de precio. Eso es lo que hace el empresario. Entonces, la empresa neoclásica es una empresa autómata y es una empresa en un entorno en que todo tiende al equilibrio, en el que no hay incertidumbre y en el que no hay, fíjense, y eso lo vamos a comentar la siguiente sesión que empecemos con la lectura de todos. En competencia perfecta no hay competencia.
Entonces, me gustaría que reflexionaran ustedes por qué en competencia perfecta no hay competencia. Con esto vamos a iniciar el próximo martes. Entonces, aquí, aquí paro esta presentación y no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicas. ¿No? ¿Las escucho? Ana, Daniela, Evelyn, Giselle. Todo bien, profesora, gracias. Todo bien. A mí me gusta que me digan que no todo bien, porque si ustedes me preguntan, luego me siento contenta. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda o todo bien? Yo ya no entendí, bueno, yo no escuché bien lo último, lo de la pregunta que nos hizo que Ah, por qué la empresa. la pregunta es, fíjense, no, no es pregunta, sino es reflexión. En competencia perfecta no existe competencia. ¿Vale? Entonces, quisiera que reflexionaran en torno a esa afirmación o a esa frase. ¿Por qué en competencia perfecta no hay competencia? De acuerdo a lo visto hoy en clase. ¿Vale? Vamos a platicar de esto la próxima sesión, que es el martes. ¿Vale? Entonces, déjenme pauso la grabación. Hasta aquí.